Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estés viendo este episodio. Bienvenido a un episodio más de Diálogos. Soy Josué Cueva y quiero decirte que creo en ti. Tú que eres un adolescente, un joven, creo que tienes la capacidad de tomar buenas decisiones que trasciendan y que impacten, que trasciendan a lo largo de tu vida, pero sobre todo que también impacten en tu vida y a los que están alrededor. Tienes la capacidad y estás a tiempo de seguir tomando buenas decisiones o de tomar decisiones que te hagan a ti el próximo buen gerente, el próximo buena persona que ocupe un cargo público, el próximo gran líder, el gran presidente. Así que está en ti. Gracias por estar con nosotros. He conversado con adultos, muchas oportunidades que se lamentan o que hoy viven las consecuencias de haber tomado algunas decisiones cuando eran jóvenes. Así que si tú eres un adolescente, un joven, este es el lugar, no te vayas. Si bien es cierto, este podcast está dirigido para jóvenes cristianos, si tú no eres cristiano, yo te quiero invitar a que te quedes con nosotros. Vamos a hablar el día de hoy de algunos aspectos también generales y tú puedes, en la capacidad que tú tienes, de sacar lo mejor de esta conversación. Hoy tengo un invitado especial. Él ha sido mi amigo por más de 10 años. Él se llama Samuel. Lo que he visto en él a lo largo de estos 10 años es también una pasión por la juventud. Tiene un bonito grupo de jóvenes a quienes dirige. Él ahora es un pastor de jóvenes. Así que yo he querido invitarlo este día para conversar sobre un tema importante. Pero antes le damos la bienvenida. Bienvenido, Samuel. Bienvenida. Gracias Josué, gracias por este tiempo que tú nos permites compartir, no solo a mí, sino a otras personas también que han podido ser parte de este programa tuyo. Y honrado, agradecido también en poder compartir y con las personas que nos ven cosas importantes en la vida, decisiones importantes. Sí, ¿quién iba a pensar, amigo Samuel? Cuando estábamos en el seminario. Más jóvenes. Yo con menos canas, claro. Bueno, sí, es cierto. Pero bien, gracias, Pastor Samuel, por acompañarnos en este día. Uh-huh. Y hay algo que a mí me gustaría compartir con los que nos están viendo, porque esta es una conversación entre usted, yo y ustedes que nos están viendo. Y es que yo observo que cuando los jóvenes cumplen 18 años, por lo menos en nuestro contexto peruano, ya dicen, ahora sí, ya puedo hacer o tomar las decisiones que yo quiero. Algo sucede. De pronto los que asistían a la iglesia o de pronto eran creyentes, cristianos desde pequeñitos o adolescentes, comienzan a darse ciertas libertades. Uh-huh. Ya no van a sus grupos de jóvenes, ya no van a la iglesia muy seguido, de pronto empiezan a subir a sus redes sociales historias que tú dices, ¿qué pasó? No hablan bien de esta persona. ¿Dónde quedó lo que se les había enseñado? Entonces yo pienso que hay un momento en el que, hablando de las decisiones, uno tiene que empezar a madurar de manera consciente, ser intencional en cómo uno madura. Uh-huh. Y esto es lo que quisiera conversar contigo en esta tarde. ¿Cuáles crees tú que son los pasos para que el joven pueda madurar y perseverar en la decisión de seguir a Cristo? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, entendiendo que yo trabajo con jóvenes cristianos, pero aún así, y cuando digo cristianos, obviamente estoy refiriéndome a personas que han entregado su vida a Jesucristo, que tienen a Jesucristo como el Señor, Salvador de sus vidas, pero que eso no quita que necesiten seguir madurando, ¿no? Algo que yo enseño bastante es que un joven debe madurar en 3 áreas. Debe madurar espiritualmente, debe madurar emocionalmente y debe madurar económicamente. Ahora, esto puede ser un círculo vicioso si es que ya el joven de la familia, de los padres, no hubo en la familia, en los padres, madurez. A veces me he tenido que enfrentar a casos donde los padres solo hacen énfasis en la madurez económica y presionan a sus hijos a que tienes que estudiar y la iglesia es en segundo lugar y cosas así. Y entonces los jóvenes no saben cómo llevar sus vidas. Y en algunos casos, como lo que mencionas, ellos, por haberse sentido tan oprimidos en la adolescencia, quieren independizarse y hacer lo que quieren, bueno, son jóvenes, y no se dan cuenta de que en realidad la sociedad, todo, implica seguir reglas,
implica seguir normas y que buscan oportunidades, ya sea de trabajo, puestos en la sociedad, para hacer lo que quieren. Y lamentablemente vemos a nivel de la sociedad la corrupción, donde hay gente que ha subido un puesto importante para no ayudar a los demás, sino para conseguir fines egoístas o hacer lo que quiere. Y eso es una respuesta fuerte a la inmadurez, ¿no? Que debe ser cultivada en la juventud, a partir de los 18, es posible en la adolescencia, pero que tiene que seguir a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y, como te digo, 3 madureces, podemos ir hablando, ¿no?, de cada una de ellas. Sí, me parece interesante, pastor, lo que usted ha mencionado sobre la madurez espiritual, después Sí. mencionó la madurez emocional y después la madurez económica. Sí, yo creo que podemos empezar a dialogar. ¿Qué es lo que usted entiende cuando hablamos de la madurez espiritual? ¿Cómo podemos ponerlo en pasos Ya. prácticos? ¿Cómo un joven madura La madurez espiritualmente? espiritual no se basa solo en conocimiento, para comenzar. Sí, el conocimiento es necesario, es decir, un joven cristiano tiene que seguir estudiando la palabra, tiene que seguir aprendiendo la doctrina, la defensa del el evangelio en sí, la ética cristiana, cómo debo comportarme, la prudencia, etc. Pero también eso, si bien se aprende, tiene que llevarse a la práctica. Si no lo practica, entonces se queda en teoría. Y la Biblia dice que el conocimiento envanece. Ahora, en la práctica, el joven tiene que aprender a sobrellevar los principios bíblicos, a enfrentar las tentaciones. Y cuando un joven, ya sea que se equivoque o que acierte, está en un proceso de madurez. Hoy en día estamos en una generación que no quiere pasar ninguna prueba, es la generación de cristal, le dicen por ahí, no quieren, ay no, pruebas no, pero las pruebas son justamente necesarias para la madurez, ¿no? No me van a dejar mentir las personas que nos ven, nosotros somos lo que hasta aquí nos ha pasado en nuestra vida, las cicatrices que cargamos nos han hecho lo que hoy en día somos. Y a veces queremos o quisiéramos evitarles a otros ese sufrimiento, pero son exactamente más bien esas cosas las que nos llevan a la madurez. Entonces, la madurez espiritual consiste en, primeramente, sí, crecer en la palabra, pero también, segundo, es ponerla en práctica. Y el ponerla en práctica implica que muchas veces vamos a ganarnos críticas, enemigos, incluso vamos a estar en situaciones complicadas en esta sociedad por ser cristianos. Yo he tenido jóvenes que han incluso renunciado a sus trabajos porque les pedían hacer cosas que no eran éticas. Y confían en que, Señor, tú vas a proveer otro trabajo mejor. Y han dado pasos de fe y Dios ha sido fiel a esas decisiones. Entonces, ahí es donde está, en cierta manera, madurez espiritual. Todavía si quisiera, pastor, aterrizar un poquito más a qué aspectos más prácticos del joven, un joven universitario, para que madure en la parte espiritual. Por ejemplo, conociendo la palabra. ¿Cómo puede un joven conocer la palabra? Nosotros en la iglesia, por ejemplo, tenemos una academia bíblica. No sé si todas las iglesias tengan, pero la academia bíblica es un lugar donde damos la doctrina, damos cursos. Entonces el joven tiene primeramente eso. Segundo, un grupo pastoral donde él puede venir a conocer jóvenes creyentes y donde puede recibir una pastoral. Un grupo grande y una célula, ¿no? Células en casas. Grupos pequeños, donde puede recibir un discipulado directo. Entonces parte de la madurez espiritual es dejarse discipular, dejarse enseñar, dejarse corregir, aprender de otros mayores, de sus líderes. Entonces eso es un trabajo que va a la par con la academia bíblica, el congregar y el ser discipulado. En tercer lugar tenemos nuestros cultos regulares, que son cosas que la iglesia da, ofrece justamente para que el joven pueda trabajar, pueda entrenarse para salir afuera y afuera poner en práctica los principios de la palabra. Porque finalmente la madurez, Josué, es algo que depende de uno, no de la iglesia. La iglesia provee los espacios, pero uno decide si quiere madurar o no. Entonces, cuando uno decide obedecer la escritura, obedecer la palabra, dejarse discipular, dejarse pastorear, entonces uno ahí está justamente muriendo a sí mismo y aprendiendo cosas que no sabe, no pensando que yo lo sé todo, no pensando que yo soy aquí lo máximo. Entonces ahí es donde comienza la madurez espiritual. ¿Ok? Y entonces esa palabra de Dios va a ser un efecto donde va a empezar a haber frutos. Ya de manera personal,
La Biblia dice en Gálatas, habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Eh, el fruto del Espíritu se manifiesta en cada uno de nosotros en cada circunstancia. Entonces, cuando un joven aprende a ser prudente, a no estar a solas con una chica en casa cuando no hay nadie, a ciertas horas cuando ya yo no debo llamar a una dama, aquí hay ciertos comentarios que yo no debo hablar, hay ciertos momentos donde yo tengo que aprender a cerrar la boca, hay ciertos momentos donde tengo que hablar más bien, hay momentos en la vida en los que yo tengo que aprender a conducirme en base a la palabra y en base a la obra del Espíritu Santo en la vida de uno, es cuando yo estoy creciendo en madurez. Cuando yo, por ejemplo, plagieo un curso, un examen, me descubren y repruebo, esa situación adversa me tiene que ayudar a mí a corregir. No vuelvas a hacerlo. No vuelvas a hacer eso. Y entonces, si yo aprendo esa lección, estoy creciendo en madurez espiritual. Porque la Biblia me ha enseñado algo, he fallado, pero ahora no lo vuelvo a hacer. Que también puede darse de otra manera, ¿no? La Biblia me dice algo y a primeras obedezco. Claro. Y esa obediencia es madurez espiritual. Y es un proceso de toda la vida. Pastor Samuel, hay algo que me ha llamado la atención de lo que usted ha mencionado, que es el hecho de que la madurez espiritual tiene mucha relación directa con aprender a caminar con mi par, con el otro. Porque ha mencionado que de pronto uno madura espiritualmente en los espacios que la iglesia le da, pero de la mano de otros jóvenes, de la mano de adultos, de la mano de yo ir como joven rindiendo cuentas de lo que estoy enfrentando en mi día a día, para escuchar cómo de pronto la palabra de Dios tiene un mensaje para mí y que yo pueda ponerlo en práctica. Así es, exactamente. Y es un proceso de toda la vida. Es decir, yo a mis 43 años, aunque no parezca, yo a mis 43 necesito también de todas maneras tener a alguien que esté al pendiente de mí. Sea mi esposa, sean mis pastores, sean amigos, con quienes yo en diferentes circunstancias voy a abrir mi corazón. No con todos, pero sí personas puntuales, como el mismo Jesús. Tuvo un Pedro, un Juan, un Jacobo, que eran sus amigos cercanos, con quienes abría su corazón, con quienes incluso llegó a decirles: mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿no? Eso no lo hubiera hecho con los 12 o con otros, con los 70. Lo hizo con 3. Y así como Jesús tuvo un círculo muy íntimo con quienes pudo compartir cosas muy personales, el joven también debe tener un discipulador y amigos maduros con quienes pueda ser acompañado en su caminar y que de esa manera sea monitoreado para poner en práctica lo que la Biblia dice. ¿Entiendes? Es que has mencionado algo, creo, trascendental, porque en medio de una sociedad en la que más bien nos invitan, en la que todos, es una moda ser espiritual, y en la que tú puedes lograr la espiritualidad enfocándote en ti mismo, dándote palabras para ti mismo. Tú puedes, hay un Dios que hay dentro, que todo lo puede, pero es totalmente opuesto a lo que tú has mencionado y que me parece acertado, porque la espiritualidad siempre va de la mano de otra persona. Tú lo has mencionado, tus 43 años, yo un poquito menos, más joven, y otros jóvenes, tenemos que ir de la mano de otras personas, porque si queremos aprender a madurar espiritualmente, necesariamente necesitamos caminar en comunidad. El mismo Jesús no anduvo solo. Es más, él pasó la noche orando para escoger a 12, para que vivieran con él, para que estuvieran con él, dice Lucas, y estar con él siempre, hasta el último. O sea, él no fue un llanero solitario. Y además de eso, como te digo, tuvo 3 amigos. Y luego el modelo bíblico, el mismo Pablo siempre tuvo un Silas, un Bernabé, siempre estuvo acompañado también en la obra. Entonces, tanto para el ministerio como para la vida, sí necesitamos ser acompañados. Ahora, la madurez espiritual, Josué, no es un estado emocional. La madurez no es que yo me sienta bien siempre. No. La madurez espiritual implica saber decir y hacer lo que es correcto en el momento correcto. Y para eso yo necesito la ayuda, la guía del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios y de otras personas maduras que me Eso es ayudan importante. en ese caminar. Entonces, definitivamente, uno no puede, como joven, crecer espiritualmente solo. Queda esta frase para ti, joven. No es posible lograr la madurez espiritual como un llanero solitario. Gracias por esa enseñanza, Pastor Samuel. Usted mencionó de otro aspecto de la madurez, que es la madurez emocional. Ujú. Bueno, la madurez emocional de todas maneras va a ir ligado con la madurez espiritual. Se podría decir que es como la evidencia de una madurez espiritual, la madurez emocional. Y está basada en principios bíblicos. Cuando yo entiendo bien la Biblia, entiendo cómo debo reaccionar. Por ejemplo, la Biblia dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, cuando alguien me agrede, me insulta, me ataca, en mi emoción yo puedo reaccionar con ira también y hasta, tú me gritas, yo te grito más. Pero cuando uno entiende la palabra, entonces dices, ok, la Biblia dice esto, voy a ponerlo en práctica. Entonces, muero a mis emociones y alguien me llama, me habla en voz baja, o perdón, voz fuerte, y yo respondo, perdón, disculpe, no entiendo, ¿qué pasa? Suavemente, la otra persona se baja también. Entonces, es un principio bíblico aplicado para una circunstancia emocional. Pero, Pastor Samuel, y acá me queda todavía una duda, conversemos, porque la sociedad y el mundo, voy a utilizar una palabra, es cruel porque de pronto abusa de los más débiles, ¿no? Y Sí. de pronto si en la universidad a un joven lo tratan mal por no hacer algo en el grupo y lo van a gritar y él va a optar por quedarse calladito, a ver qué me dijiste, cómo esa tensión, ¿no? Primero que nada, ¿no? Como decía un pastor, el cristiano es manso, pero no menso, ¿no? Una cosa es el bullying, una cosa es el abuso. Yo debo siempre hacerme respetar. Algo que la sociedad hoy en día pide siempre es el respeto, la tolerancia, ¿no? Pero quieren tolerancia para cosas malas, pero nosotros los cristianos son intolerantes con nosotros, con nuestra fe, con nuestras creencias. Entonces, agarrarnos de esa misma herramienta. Oye, respétame. Sé tolerante con mi cristianismo. Yo amo a Cristo, amo a Dios. ¿Por qué eres intolerante conmigo, no? No tienes por qué tratarme mal. No tienes por qué... Ahora, cuando digo respuesta blanda no significa como que sumisa. No, es De porque a simplemente... veces se interpreta, Claro, no te grito, pero tranquilo, no me maltrates, ¿no? No me hables así. Perdón, ok, no me hables así, respétame, ¿no? Perdón, ¿qué decías? Entonces, de tal manera que... Pero eso es un principio bíblico y es un tema emocional, ¿no? sin perder el control de la emoción. Exactamente. Ahora, por eso digo que está ligado con la vida espiritual, con la vida espiritual, porque lo espiritual ayuda a lo emocional. Otro tema, por ejemplo, es la crítica. Muchas veces somos intolerantes a la crítica, pero tenemos que entender que siempre, cuando avancemos, vamos a estar expuestos a la crítica. Hay gente que no le va a gustar cómo predico, gente que no le va a gustar cómo hablo, como es mi pastoral, y la va a criticar. Pero hay gente que también la va a valorar, la va a agradecer, ¿no? Y entonces tenemos que aprender que así es la vida y emocionalmente no nos podemos derrumbar cuando la crítica venga. Entonces va a haber gente a la que no le vamos a gustar, no nos van a hablar mal de nosotros, incluso nos van a calumniar, pero emocionalmente yo no debo derrumbarme por eso, porque debo aprender a soportar la crítica. Ujú. ¿De qué otra manera yo puedo poner en práctica el madurar mis emociones? Por ejemplo, la corrección. Hay gente que tú le corriges algo y inmediatamente te veta. Hay gente que no le gusta que le corrijan. Pero nuevamente, emocionalmente yo tengo que entender que toda corrección es para mejorar. No porque me estén hundiendo, sino porque al recibir yo una corrección, estoy creciendo. Es una oportunidad para hacer las cosas mejor, ya sea lo que sea, ¿no? A veces cuando predicamos, cuando dirigimos, cantamos, siempre hay una persona que dice, puede mejorar en esto, puede mejorar. Entonces emocionalmente yo no puedo decir, me dijeron que no he cantado bien, me derrumbo, yo no quiero saber nada. Ya, ese es inmadurez emocional. Yo tengo que aprender a entender, ¿no? Es decir, a no dejar que mis emociones se disparen, sino aprender a controlarlas.
una cosa que hoy en día veo también en los jóvenes, ojo jóvenes, es la intolerancia al rechazo cuando se trata del corazón. Uy, uy, uy. Esto está, que se pone bravo, chicos. No sé por qué hay chicos que no entienden un no como respuesta. Parece que Pero, es un no. A ver, vuelve a intentar, ¿no? o hay chicas que a veces en la pastoral han pedido tiempo, dame tiempo, y ellos interpretan como que, no, me rechazó, me voy. Y he visto casos, ¿no? O personas que por ser aceptados a un grupo venden todo, su integridad, sus valores, sus principios, por ser aceptados. Y no es así, no debe ser así, jamás. Nunca, nunca des tu integridad ni tus valores por la aceptación de un grupo. No, no, no lo vale. No lo vale. Dios es fiel en proveer personas que te acompañen, personas que te ayuden en tu caminar, pero no puedes tú eh, exponerte o denigrarte para la aceptación. Interesante, pastor, porque lo que yo entiendo de este segundo punto tiene que ver con no solo, uno, no dejar que mis emociones se disparen. Yo puedo tener el control de ellas. Sí, Lo otro, que tiene dos caminos. Uno en la que yo recibo y pues cuando recibo una corrección o una crítica constructiva, pues está afectando a ciertas emociones como el ego. Entonces tengo que aprender a entender de que todo es para mi crecimiento. Y por otra parte, no significa de que yo sea un cristiano menso que de pronto se va a dejar maltratar, sino que también controlando sus emociones, aquello que le frustra, que le incomoda, que le llena de cólera o le amarga en el momento, aprenda a decir, ¿sabes qué? Esto me está incomodando de ti, no me trates así o no hagas esto, porque hay respetos. así es. Es interesante. Además también algo que sentimentalmente, por ejemplo, veo que muchos jóvenes no terminan de madurar, es que en el tema del amor, del cortejo, toma su tiempo. Pero hay a veces chicas muy intensas, quieren que siempre el chico esté ahí, esté acompañándolas, y no es así. Y eso es por un vacío emocional, no han madurado emocionalmente. O al revés también, chicos que están ahí detrás de la chica controlándola, celándola. Eso, por ejemplo, es una inseguridad emocional, falta de madurez emocional, porque las personas tienen que aprender a valorarse por lo que son. Y eso viene de la madurez espiritual, que es mi identidad en Cristo. Yo tengo que saber que en Cristo soy amado, perdonado, valorado. Cristo dio su vida por mí. Cristo ha dado todo por mí. Yo valgo. Pero hay jóvenes que a veces piensan que si no hacen ciertas cosas, ella se va a fijar en otro, ella se va a enamorar a otro chico, o al revés. Él se va a fijar en otra chica, me va a dejar. Y vienen los celos, las inseguridades, producto de una inmadurez emocional. Mm. Y ellos tienen que aprender quiénes son. Tenemos que aprender a valorarnos, a querernos, porque Cristo nos ha amado. Y si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Pero cuando yo no termino de entender eso, entonces cuando mi guía, mi perspectiva, mi expectativa es el mundo, entonces pues soy el menos querido, soy el menos amado, porque no soy como ella, porque no soy como él, porque no soy como un artista famoso, ¿verdad? Y crea inseguridades y no debe ser así. Por eso la madurez emocional y la espiritual van de la mano, porque una sustenta a la otra. Excelente, Pastor Samuel, muchas gracias por eso. Para continuar, y antes de continuar con un tercer punto, quisiéramos agradecer al auspiciador de este programa. Vamos al video, por favor. Muy bien, regresamos a continuar con el Pastor Samuel para hablar de estas tres decisiones que los jóvenes deben tomar para madurar. Habíamos hablado ya en primer lugar de la madurez espiritual, en segundo lugar de la madurez emocional, y vayamos al tercer punto, Pastor Samuel. La madurez económica, Ajá. que bueno, en realidad es la más común, es lo que todo joven debe de aspirar, es lo que todo padre generalmente, toda madre pues quiere de sus hijos, que es que ellos aprendan pues a vivir, a producir sus propios ingresos, ya no vivir de propinas, trabajar, haber terminado un estudio, ¿no?
Y eso también toma tiempo, ¿no? Entonces, yo no recomiendo, y esto puede ser para algunos sorprendente, no lo sé, pero yo no recomiendo que un joven comience una relación de enamoramiento o noviazgo si está estudiando todavía. No lo recomiendo. Yo recomiendo que cuando o están terminando una carrera y ya trabajando, recién se proyectan a empezar una relación. Muchos dirán, pero ¿por qué? Si una relación es una oportunidad de conocer a alguien. Sí, porque hay un tema siempre de la tentación sexual. Hoy en día lo sexual nos bombardea por todo lado. No tengo necesidad. Hoy no es difícil, realmente con internet y los medios, no vernos bombardeados por la sexualidad. Al empezar una relación, es normal como hombre, como mujer, querer estar con nuestra pareja, querer tener intimidad sexual, pero Dios diseñó la sexualidad para el matrimonio. Por eso es de que cuando los jóvenes están estudiando y todavía el matrimonio es algo de acá lejano, 5, 6, 7 años, en el proceso se ven tentados. Y dicen, ¿qué hacemos? Ya no nos podemos más. Y terminan cayendo en pecado sexual, fornicando. Y esto muchas veces trae heridas, porque con el tiempo muchas veces se ha visto que esta relación termina no finiquitando y lamentablemente terminan y dejan heridas muy graves, porque al haber entregado sexualmente a otra persona, pues has dado todo. Mm. Entonces, para evitar este tipo de cosas, lo cual también está dentro de la madurez emocional, saber guardarme, Ujú. y madurez espiritual, saber obedecer la Biblia, yo recomiendo en mi pastoral empezar una relación de enamoramiento cuando ya se tiene algo estable y empezarlo cuando ya hay miras a un matrimonio, algo serio, ¿no? Anillo. Entonces, la madurez económica implica que en mi tiempo de preparación de estudiante, dedicarme a eso. Y voy a decir algo que, pues, nadie se muere por no estar con alguien. O sea, hay jóvenes que, nuevamente, por tener una inmadurez emocional, quieren estar con alguien simplemente porque otros lo están o porque me siento solo, y eso no es una razón, y no pueden dedicarse a sus estudios. Del tiempo de los 18 años, a partir de 18, es más, la adolescencia es para estudiar, para prepararnos para un futuro, para ser un buen estudiante, para proyectarme a ser un buen profesional. Y una vez que ya esté en ese proceso, incluso antes de terminar mi carrera, ya puedo estar trabajando, produciendo, ahorrando, ¿no? Ser responsable, en ese sentido, poder luego empezar una relación. Es interesante, pastor, lo que mencionas, porque a lo largo también de mi experiencia con el trabajo con jóvenes, hay algo que veo que cada vez es más común. Pues la vida es difícil para muchas familias y de pronto hay familias que ya no pueden seguir apoyando a sus hijos o a sus hijas a continuar sus estudios por una enfermedad, por una muerte, por la pérdida del trabajo. Y lo que yo observo es una pasividad de estos jóvenes que están enfrentando una situación difícil, pero de esperar que algo va a suceder para que yo vuelva a estudiar. Y yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué no comienzas a trabajar? Comienzas a ahorrar, a producir para que tú termines tus estudios. Y esto me parece que es importante. Claro. La madurez económica, porque esta te da un sentido de responsabilidad, como tú lo estabas mencionando. Te ayuda a administrarte, a ordenarte, a preocuparte por el futuro, a ser un buen administrador. Es interesante porque sí, no todos los jóvenes pues tienen el privilegio de que los papás todavía les pagan la universidad. Hay algunos de los que tienen y excelente, aprovechalo. Pero de los que no tienen, ¿cuál sería la sugerencia? Los que no tienen la posibilidad de estudiar, ¿qué sugerencia le Bueno, darías al es pastor? interesante porque yo vengo de un contexto más bien donde es un contexto pudiente, donde todos los hijos no solamente sí son pagados en sus universidades e institutos, sino hasta son presionados a terminar antes de tiempo. Entonces, la pastoral que yo trabajo es en base más bien a, oye, el estudio no es tu Dios. Es importante, pero no es tu Dios. Dios es uno. Y aprende a ordenarte. Está el otro extremo, pues, del vago, del, del holgazán,
del que usa como excusa lo que dices y en realidad oportunidades de trabajo hay. Las hay, sino que muchas veces hay personas que, aun cuando no trabajan y aun cuando hay un complejo de cómo vas a trabajar en eso, y a veces es familiar incluso, ¿no? No te doy para tu trabajo, pero por favor no me trabajes en eso, porque tú eres de esta familia. Eso es inconsistente. Si ya mi familia no puede pagar mi trabajo, o perdón, mis estudios, bueno, he conseguido este trabajo a medio tiempo, qué sé yo, y no me digan nada, por favor, porque finalmente soy yo quien tiene que salir adelante, ¿no? La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Pablo les decía, era bien fuerte en ese sentido con la iglesia. No es el que no trabaje, no coma, el que no quiere trabajar. Entonces, creo que todo joven cristiano, por ser hijo de Dios, sí debe buscar la oportunidad de trabajar y realmente sí la hay. Tenemos un Dios proveedor que lo da y no debe haber ese sentido de holgazanería. Una vez leí, claro, sin importar el tipo de trabajo, ¿no? Porque sí, pues, de pronto he conversado con muy pocos, pero que de pronto querían no trabajar en Listo o en estos restaurantes de conveniencias, Uh-huh. sino querían ser jefes ya. Claro, Pero decía, pero ¿con qué experiencia vas a ser jefe? claro, Entonces la idea del trabajo es pues ir generando habilidades, ¿no? Porque de exacto. pronto, Oportunidades. sí, porque de pronto tú terminas, tú estás estudiando, imagínate la carrera de diseño gráfico, terminas la universidad, ven tu currículum, ya, estudiante de diseño gráfico, excelente alumno. Y ven a otro estudiante, estudiante de diseño gráfico, excelente alumno, pero ha trabajado en qué? Mozo del restaurante, ha trabajado vendiendo esto. Uh-huh. Tiene más habilidades de Claro. las que no ha podido trabajar. Creo que lo que el joven no entiende y que debe entender es que toda oportunidad de trabajo es buena. Todo trabajo es bueno porque te ayuda a disciplinarte, te ayuda a administrarte a ti mismo, ¿no? Y te ayuda a crecer en criterio, resolución de conflictos, Sí, resolución de problemas, ¿no? Proactividad. Entonces eso a un futuro ayuda y es de- bueno. definitivamente. Entonces, gracias, pastor, por estas tres sugerencias de cómo el joven, las sugerencias de estas decisiones que debe tomar el joven para madurar. Y si nosotros hemos querido conversar de esto, chicos, chicas, es porque, de acuerdo a lo que Pastor Samuel nos comenta el día de hoy, si tú tomaras estas tres decisiones de darle intencionalidad a tu madurez espiritual, intencionalidad a tu madurez emocional, y ambas ya nos dijo el pastor que van de la mano directamente de otros, de tus pares, de un crecimiento con amigos que crean lo mismo que tú, que te puedan ayudar, pero también de gente mayor que pueda inspirarte. Y el tercer lugar, de este crecimiento económico, de este crecimiento sí, económico que te brinda habilidades, pero también oportunidades para crecer, esto podría ayudarte a ti a de pronto seguir permaneciendo en la fe, en los caminos de Cristo. ¿Es así, pastor? Así es, así es. Ahora, los tres van de la mano, juntos y tienen que crecer de manera integral, no pueden separarse. No valen, puede ser, yo crezco, yo soy maduro económicamente, pero espiritualmente no. No. Pero yo comenzaría por el espiritual, sustenta el emocional y el emocional sustenta al económico. Porque, por ejemplo, algo que me olvidé de mencionar es que otra cosa que también es importante para la madurez económica es saber ahorrar, el ahorro, saber administrar, En un mundo donde muy todo es pasar consumista. tarjeta, tarjeta y vivo endeudado, ¿no? Y mi sueldo se va en pagar mis intereses, debo aprender a ahorrar. Y muchas veces para eso yo tengo que tener dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, que es parte de mi madurez espiritual. Entonces, todo va englobado y todo esto tiene que ir de la mano. Bien interesante, y sobre todo ahora que se vienen ya las eliminatorias del fútbol y los televisores van a estar ahí en rebaja para endeudar. Qué importante es tener el dominio propio. Y me parece muy acertado porque dominio propio en relación a mi madurez económica tiene mucho sentido Así en un es. mundo tan consumista en el que, sí, pues, ves jóvenes que tienen un iPhone de 4.000, 6.000 soles que lo han sacado aparte Ajá. y que ni siquiera están seguros si van a poder pagar
Así esa es, deuda. así es. Todo porque querían mostrarlo, querían... Claro, todo porque es distinto, pues tener el iPhone, Ajá, contestar con un iPhone 14 y a que todos, contestarle con un Huawei y que Redmi todos Note y que S. todos me admiren, ¿no? Inmadurez emocional, porque dependo de lo que dicen los demás y no por lo que soy, ¿no? Y me perjudico en mi economía por un momento o por instantes de popularidad. Y eso es inmadurez emocional. Entonces, no puede Que ser eso. todo está basado en eso. O sea, Todo está junto. todo está en eso. El tipo de ropa que usamos, la marca que usamos, cuando está condicionada a yo sentirme tan igual o sentirme más que otro, tiene un aspecto de una deficiencia en este tipo de madurez. Así es. Interesante. Gracias, Pastor Samuel, por estar aquí. Gracias Antes por de venir. despedirnos, un último consejo para nuestros jóvenes, estos jóvenes que ven diálogos, por favor. Bueno, chicos, animarles, busquen a Dios, vayan a la iglesia, busquen un grupo juvenil donde puedas desarrollarte, donde puedas crecer y sobre todo escucha el consejo de los mayores, que siempre va a ser útil, siempre te va a ayudar a tomar decisiones importantes, obviamente basados en la palabra de Dios. Confía en tus pastores, confía en tus líderes y sobre todo ora mucho al Señor que Él te provea los medios, te provea las personas, los amigos que tú tengas que tener. Rodéate de gente buena para que puedas ser tú bueno para la sociedad. Muchas gracias, Pastor. Chicos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, específicamente en Spotify y en YouTube como Diálogos Josué Cueva. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día. Chao, chao. Chao.